Hola a todos y todas, mi nombre es Luz Martínez y es un placer participar, aunque sea en diferido, del Congreso. Este año no hemos podido asistir físicamente, pero aquí queríamos hacer nuestra contribución. Así que voy a compartir la pantalla y voy a presentarles eh, la comunicación que hemos hecho yo, Luz Martínez, mi compañera Carolina Bengochea, de la Universidad Complutense de las dos, y Madrid Victoria Cuesta Díaz, a ver, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, bueno, prevención sexual en Internet, ¿qué le decimos a nuestros jóvenes? Bueno, esta investigación se contextualiza en varias ideas que hemos ido viendo a lo largo de nuestra trayectoria de investigación de comunicación y salud y enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y bueno, la imagen lo dice todo, no necesitamos clases de educación sexual, con Internet nos basta. Ese es un poco uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Voy a lanzar así varias ideas, ¿no? El primero es, tenemos un alto índice de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, 1 millón de personas se infectan cada día. Muchas de estas enfermedades no presentan síntomas visibles, como por ejemplo en el caso del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano puede causar verrugas que son tratables, pero esos genotipos no están relacionados con el cáncer de útero o de pene. Lo que están relacionados son asintomáticos, todo lo mismo que el SIDA. En un principio tú puedes estar contagiado y no tener síntomas. Entonces, bueno, eso es una problemática. Dentro de esa problemática, destacar que los jóvenes, el grupo entre 15 y 24 años, son la mitad de esa gente que se infecta, lo cual es un alto índice. Y eso lo vemos por varios motivos. Uno de ellos es el descenso en el uso del preservativo, esa sensación por un lado, de falsa vulnerabilidad, ¿no? De que esto le pasa a otro, pero no nos pasa a nosotros. Y por otro lado, un gran desconocimiento o desinformación sobre educación sexual, sobre conductas de riesgo, sobre las propias enfermedades, ¿no? Además, varias investigaciones, cuando hablamos con los jóvenes, bueno, ¿cuál es el problema, no? Nos hablan de que no tienen educación sexual, de que la que tienen en el colegio es limitada, nula o no enfocada de una forma atractiva para ellos, que no tienen conversación con la familia y que sobre todo su vía de información o de educación sexual es Internet. Internet y a veces comentar con los compañeros, ¿no? Entonces, ante esta situación tenemos varios puntos que son destacables de este universo donde se crea esta educación, ¿no? Uno es el de los influencers o los líderes de opinión. El consumir en Internet puede conllevar que se comparta contenido o se consuma contenido a través de las redes sociales, de amigos que comentan algo, o de influencers que pueden que estén especializados o puede que no. Entonces, eso es un riesgo, ¿no? Por un lado, esta habilidad de la red por darle fe o credibilidad a la información que te ofrecen los amigos de los amigos, o alguien que conozco por internet, que es por la sensación de familiaridad, ¿vale? Puede hacer que tú estés consumiendo información que no es del todo objetiva. Y por otro lado, la problemática de la ciberpornografía, que estamos viendo que pornografía consumida en Internet, que lo que estamos viendo es que se está aumentando el consumo y además considerablemente en los jóvenes, ¿no? Esto también supone un riesgo. ¿Por qué? Porque si no tienes las fuentes para contrastar, puedes aceptar esas realidades como reales, ¿no? Y después también en otros estudios vemos cómo
lo llevan a conductas sexuales que al final no son satisfactorias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ante esta situación, si hay una necesidad, si hay una realidad que es que los jóvenes se informan a través de Internet de la educación sexual, hay un descenso en el tema del preservativo o un aumento en las acciones o actividades de riesgo, ¿qué es lo que se está diciendo en Internet sobre preservativo, por ejemplo? O sobre conductas sexuales como es la felación. ¿Quién está publicando? ¿Cómo se está consumiendo? ¿Quiénes son esos referentes? ¿Vale? Todo eso lo que nos lleva es a entender mejor el contexto, detectar esas carencias, esas necesidades que puedan haber y identificar vías o estrategias de comunicación para que esa información exista, para poder ofrecer esa información de forma objetiva y especializada. Por lo tanto, nuestros objetivos han sido analizar el flujo comunicacional, lo que se decía en Internet y en redes sociales sobre el preservativo masculino, femenino y actitudes sexuales como pueden ser las felaciones, estudiar la diferencia que hay en esos discursos, cuál es la evolución, cuáles son los canales utilizados, qué sentiment, qué contexto negativo o positivo se ofrece esa información y detectar esos influencers o líderes de opinión sobre el tema de los preservativos o las conductas sexuales. Vale. Para ello lanzamos 4 preguntas de investigación. ¿Cuál es el discurso ofrecido en Internet sobre el preservativo y la felación? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Qué sentiment tiene ese discurso? ¿Y cuáles son esos dos? Para llevar a cabo la investigación se realizó una monitorización de web y redes sociales, sitios web y redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, y lo que hicimos fue, mediante 3 meses, monitorizar toda esa información a través del programa de MediaTurkey, que permite realizar varias escuchas con palabras clave o propias URL, perfiles, etc., ¿no? Nosotros en nuestro caso utilizamos preservativo femenino y felación. Hicimos 3 búsquedas diferentes. Estos son algunos ejemplos de las keywords, porque tienes que, por ejemplo, preservativo, condón, y después tienes que revisar las comunicaciones, las publicaciones, para ver si hay algunas que se han colado porque dice la palabra, pero es un contexto diferente. Bueno, para limpiar un poco la búsqueda, ¿no? Y aquí tenemos los resultados. Lo que hemos hecho ha sido hacer como un análisis comparativo de lo que es el preservativo y el preservativo femenino, el preservativo masculino y el femenino, y después hemos analizado información sobre actitudes sexuales como podría ser la felación. Entonces, lo que vemos ahora es una gráfica de la evolución del discurso sobre esos 2 temas, el preservativo masculino y femenino, durante el tiempo. Entonces, lo que sí que vemos es que no hay un flujo continuado de información, sino que hay momentos muy puntuales, el naranja para el preservativo masculino, el morado raro que se ve para el preservativo femenino, hay momentos puntuales donde sí se ofrece información, ¿no? En el caso de condón, hay momentos que resultan llamativos y que es el lanzamiento de una app de educación sexual y opiniones personales sobre la educación en el colegio, ¿no? El resto de post. Y en el caso del preservativo femenino sí que encontramos publicaciones sobre el propio preservativo femenino, 2 de ellas, otras 2 sobre prevención y el uso del preservativo para las ITS o el embarazo, y también encontramos, una de cómo se usa, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el programa es el tema de las menciones y las impresiones. Las menciones nos dicen la cantidad de publicaciones que se han hecho y las impresiones el consumo que se ha hecho.
Entonces, en el tema de las menciones por el preservativo masculino, vemos solamente durante 3 meses 8 publicaciones, sin embargo se hicieron 926 impresiones, ¿no? Y algo parecido, más intenso, más exponencial, en el caso del preservativo femenino. ¿Qué nos dice esta información? Bueno, pues por un lado vemos que evidentemente es un flujo que no es continuo y que es algo muy puntual. Pero es que además nos está diciendo que es una información muy rentable para aquel que publica información sobre preservativo o masculino o femenino. ¿Por qué? Porque hay un gran consumo, lo cual explica también que hay un gran interés o una necesidad de consumir información de estas dos temáticas. En cuanto al sentiment, lo que vemos es que en el preservativo masculino es negativo positivo a partes iguales, ¿vale? Como dos perspectivas muy enfrentadas, y en el femenino sí que es un poco más negativo. Cuando analizamos el tipo de canales que se consumen, que se utilizan, también encontramos diferencias entre el preservativo masculino y femenino, ¿no? El preservativo masculino se publica y se consume, que es el color naranja, se consume y se publica y se consume, perdón, sobre todo en Twitter. Y ahora cuando veamos el caso de los líderes de opinión y el tipo de contenido, vamos a ver que sobre todo son opiniones personales. Y en el caso del preservativo femenino, esa publicación y esa búsqueda, ese consumo, se realiza por sobre todo sitios web. Veamos aquí la diferencia, ¿no? También el tipo de información, tenemos algo de educativo o informativo, ¿no? Depender de una red social como Twitter, donde depende mucho más de la viralidad, de que otros te compartan, ¿vale? Y los sitios web suelen ser sitios menos dados, por ejemplo, a desinformaciones o a fake news. En el caso de la felación, bueno, sí que encontramos que el flujo de comunicación es más continuo, se publica, se da información con cierta frecuencia, aunque también encontramos momentos muy puntuales, como es el caso del 23 de noviembre, que bueno, se dio mucho tráfico a una noticia de un padre que había obligado a su hija de 11 años a hacerle una mamada, una felación y a masturbar. Y el segundo caso es el 29 de diciembre, que también son dos noticias sobre un chico que pone su pene en la boca de una niña que estaba drogada y otro de una menor que realiza una felación en una discoteca, se le graba y se hace viral, ¿no? Para que veamos el tipo de contenido que hay. Al comparar los canales, vemos que, igual que pasaba con el preservativo masculino, se publica y se consume por Twitter, y además esa diferencia, ¿no? 2,4K publicaciones, sin embargo 25 millones, ¿no? de consumo. El sentiment sí que vemos que es un poco más negativo, el contexto en el que se habla de felación es más negativo que en los anteriores casos. Y bueno, para ver los líderes de opinión, este es el caso del preservativo, encontramos sobre todo opiniones personales, mayormente en Twitter, y hablaba sobre la educación sexual. Eso es un ejemplo de del post que se retuiteó continuamente entre las distintas cuentas que vemos. Después, en el tema por lo tanto, vemos que solamente, mayoritariamente, lo que contamos es que hay información en Twitter y que son opiniones personales. Después, en el caso del femenino, ya encontramos alguna variedad. Por ejemplo, en la marca
eran un par de anuncios de juguetes eróticos. En iVoox encontramos un podcast de temática femenina, donde en este caso habla de preservativo. Después encontramos algunos educativos sobre el preservativo y después ya noticias, Semana Digital, Última Hora, de prevención para el SIDA o las ITS. En el tema educativo, lo que nos encontramos son que en medios generalistas hay un apartado o una sección perdón, dedicada a la mujer y en este caso al preservativo femenino. En el caso de la felación, lo que encontramos es que la mayoría de los Twitter se los lleva el retuiteo de la publicación que vemos en pantalla, que no tiene un contexto sexual, simplemente que Messi tenía un conflicto con otro jugador y se utilizaba la palabra mamada. Todos esos que vemos en Twitter son sobre ese tema, menos el primero, que es El País. Después, en el caso de Facebook, estamos hablando de noticias que tienen noticias delictivas, donde se ha llevado o aparece una felación o como el ejemplo que veíamos de un padre que obliga a su hija a masturbarle y hacerle una felación. El website se utiliza también, todos son noticias del mismo tipo, solamente destacamos el tema de la RAE, que es la información, la búsqueda de la definición de felación, ¿no? Lo cual nos habla de la necesidad de información y de aclarar conceptos que existen, y después el Xvideo, que es una plataforma de vídeos eróticos, ¿vale? Vale, pues aquí ya llegamos a nuestras conclusiones. Primera conclusión que sacamos es que existe un flujo inestable y escaso de información sobre el preservativo femenino y masculino. Sí que hemos encontrado un poco más de información sobre lo que es la felación, pero es verdad que hay que ver qué información se ofrece, ¿no? En el caso de la preservativo masculino eran opiniones personales, recordemos. En el caso del preservativo femenino sí que era más información, educación, y en el caso de la felación pues realmente eran noticias delictivas, ¿no? Este fenómeno de que se publique poco junto con la necesidad de consumir la información nos habla de la rentabilidad, ¿no?, que tienen las publicaciones para los autores de estas, y también de ese gran interés que tiene el usuario por tener este tipo de información de la que no está teniendo acceso, porque estamos viendo que los perfiles no son especializados en ningún momento, por ejemplo, o ofrecen información objetiva. Encontramos diferencias en los canales y de varias maneras, ¿no? En función del tema. Si el preservativo masculino veíamos que se consume y se publica más en Twitter, el preservativo femenino lo hacía por las webs y la felación volvía a Twitter, ¿no? Pues en función de los influencers que hemos encontrado, hemos visto un poco la utilidad que se le da también a ese tipo de redes, en función del interés o la necesidad que tengamos. Twitter son perfiles personales donde estamos retuiteando la opinión personal de alguien con el riesgo que eso supone. La website, en el tema de el preservativo femenino, veíamos que era más informativo, o de educación o de prevención. Y sin embargo, en el caso de las felaciones, son normalmente noticias delictivas, a excepción de la definición de la propia palabra y de los vídeos de contenido erótico, ¿vale?, que recordábamos. Y después en Facebook, de nuevo, volvemos a las noticias delictivas. Entonces, 4 ideas importantes que yo creo que se pueden sacar de aquí. Que hay una gran demanda de información. Hay una gran demanda por parte del usuario de cubrir esa información a través de Internet o redes sociales, y que es importante que
se tengan en cuenta que son vías totalmente factibles y que no están siendo aprovechadas por parte de los especialistas o de las administraciones para ofrecer información objetiva, atractiva y útil. Esa segunda idea, necesidad de perfiles especializados, de espacios. Hemos visto que los líderes de opinión eran sobre todo perfiles personales o medios generalistas con noticias delictivas, pero no existían esos perfiles que ofrecen educación e información de forma continua, objetiva y que ayude un poco a quitar el tabú, ¿no?, de hablar de educación sexual. Mejores estrategias. Necesitamos mejores estrategias para llegar a todo el mundo, para que resulte interesante, para que podamos ofrecer esa información objetiva. Por supuesto, futuras investigaciones deben de profundizar en estos aspectos que estamos hablando, en cómo es esa demanda y esa necesidad. ¿Cómo podemos enseñar a los especialistas a comunicarse apropiadamente? ¿O qué estrategias van a resultar más atractivas para nuestros jóvenes, ¿no? Y por último, ese punto importantísimo que es el consumo de la ciberpornografía y el riesgo que supone. Estamos viendo que están aumentando los niveles de consumo. Estamos viendo que no tienen vías para educarse y que hacerlo a través de la ciberpornografía sin tener otros referentes que le permitan definir qué es lo que están viendo y si es mejor o peor para uno mismo, no se puede luchar, ¿no? No se puede luchar contra esa tendencia. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Aquí dejo mi contacto, el nombre de mis compañeras y nos vemos, espero, el próximo año. Muchas gracias.